Desde otra óptica, tenemos hoy un tema que en Barranca Bermeja de todas maneras ha generado cierta preocupación. Y aquí con nosotros se encuentra el director del Centro de Estudios Regionales, SER, Richard Triana, a propósito del tema del desempleo en Barranca Bermeja. Es decir, ¿cómo es eso, Richard? Bienvenido a Desde Otra Óptica, que Barranca Bermeja cierra el 2024 con un desempleo del 25%. Bienvenido. Gracias, Daniel. Bueno, muy buenos días para ti, para todos los oyentes. Bueno, digamos que es un dato, es importante también precisarlo, ¿cierto? Que se analiza con fundamento en la información que el DANE, afortunadamente lo digo, hace ya varios años ha venido desde 2018 haciendo una medición para Barranca Bermeja. Y si bien pues el dato es un dato alarmante, eso no se puede minimizar, creo que sería un error minimizar un dato en el que casi que nos está diciendo que una cuarta parte de la población económicamente activa, es decir, aquella población que o están trabajando o están buscando trabajo, pues una cuarta parte de esa población no tiene trabajo, no tiene empleo, pues es un dato significativo y que pues pone sobre la mesa de la o sobre la agenda de la ciudad, llamémoslo así, a tanto el sector privado como el sector público, incluso al sector académico y comunidad en general, a pensar y a revisar pues qué hacer, ¿no? Es importante señalar que es una medición que nos muestra de alguna manera que después de la caída que se tuvo en 2021, pues en 2020 estuvo alrededor del 29%, ha sido el dato más alto, de acuerdo a lo reportado por el DANE. Luego empezó una caída 21-22, llamémoslo así, caída, aunque sigue siendo un dato significativo, porque por ejemplo en el caso de 2022 fue el 18,5%, ¿cierto? Pero lo que ha sido 2023-2024, pues ha tenido una tendencia al aumento. Yo creo que esto empieza, digamos, a poner sobre la mesa la discusión, una discusión de fondo, y creo que incluso nosotros como Corporación SER en muchos de los espacios en donde nos han invitado, que a propósito, siento yo, Daniel, si a la oportunidad se han ido como perdiendo, será bueno volver a abrir, abrir esos espacios de tertulia, de discusión, porque siento que aquí hay un tema de fondo y es cuál es nuestra estructura económica, es decir, nosotros dependemos de qué tipo de sectores y hemos tratado también de poner en la agenda la reflexión sobre, nosotros tenemos una discusión entre sectores que son intensivos en mano de obra y sectores que son intensivos en capital. Digamos, cuando uno empieza a ver, por ejemplo, el análisis, encuentra que los sectores, digamos, que más recogen, digamos, mano de obra, pues no son los sectores asociados, por ejemplo, al tema de industrias manufactureras ni al tema de minas y canteras, ¿cierto? Sino sectores asociados, por ejemplo, a comercio, el tema de construcción, por ejemplo, que son sectores que absorben más mano de obra, pero también reconocemos que son sectores que de alguna manera son mucho más fluctuantes en términos de la constancia de empleabilidad e incluso, y eso es un tema importante resaltar, altos en los temas, por ejemplo, de informalidad, ¿no? Bien, pero lo cierto es, Richard, que Barranca Bermeja, no sé, tomando los últimos 3 años, siempre ha estado por encima de la media nacional. Hace algunos días conocimos, por ejemplo, aunque hay que aclarar que estos datos que se recogen de ciudades intermedias son anuales y las estadísticas del DANE en relación a la situación país creo que son mensuales. Hace Mensuales, algunos días correcto. nos enteramos que bajó en el país al 8,8%, mientras aquí se dispara. ¿Cuáles son esos sectores que pueden estar jalonando el empleo en la ciudad a propósito del tema de que pues no es la manufactura propiamente dicha? Sí, a ver, digamos que es importante tu pregunta, Daniel, porque muchas veces nos quedamos solo con las cifras, ¿cierto? Y es importante siempre recordar el tiempo en el que se hacen las mediciones. El DANE, por supuesto, digamos, esa cifra a nivel nacional, pues la hace con fundamento en una metodología que no o sea, no necesariamente recoge de todos los municipios, pero que, pues, a partir de la metodología permite hacer una expansión al análisis nacional. Efectivamente, incluso no te diría los últimos años, si uno revisa desde que se ha hecho mediciones del tema de mercado laboral en la ciudad, incluyendo las dos mediciones que en su momento el ser de la mano pues con entidades como la misma alcaldía, Ecopetrol financiaron, te estoy hablando 2011, 2013, por allá que se hicieron las primeras encuestas hogares en la ciudad.
Desde ese tiempo, desde el momento en el que el DANE ha venido incorporando a Barranca en las mediciones, siempre hemos estado por encima de la media nacional, siempre. O sea, no ha existido, digamos, una medición menor. Ahora, frente a la pregunta que tú haces, que bueno, ¿cuáles son los sectores? L- digamos, los tres sectores que más recogen está con un 17, un poco más del 17% construcción. Ese es un sector digamos, absorbe mano de obra y que normalmente es de los sectores que también absorben más mano de obra, así como lo es lo que te digo, el tema de comercio. De hecho, comercio al por mayor y al por menor es el segundo, que recogen básicamente casi que un 30% de esos dos sectores, entre construcción y el de comercio al por mayor y al por menor. Sí, aparece también el tema de industria manufacturera, sí, no hay que desconocerlo, está ahí como, digamos, tercer sector en términos de absorción. Sin embargo, quisiera hacer menciones a algunos sectores que nosotros vemos que son relativamente bajos, pero que creemos que la ciudad tiene potencial, pensando finalmente no solamente en decir, bueno, estamos así, no podemos hacer nada, sino, venga, ¿qué se puede hacer respecto al tema? Y nosotros creemos que hay sectores, por ejemplo, como el tema relacionado con actividades de entretenimiento, actividades artísticas y de recreación. Cuando uno revisa, por ejemplo, ese sector, no tiene más del 1%. O sea, no creo que llegue, está, déjame reviso, está en el 0,7% de acuerdo a la información que aparece. Pero cuando uno identifica, por ejemplo, nosotros sentimos que la ciudad, por ejemplo, en ese sector tiene potencial si viéramos que hay un mercado también regional. Es decir, nuestro mercado no puede verse o no debería verse solamente como los que vivimos en Barranca Bermeja, sino cómo lograr, por ejemplo, que municipios de la región o lo que nosotros llamamos ese primer anillo que está cercano a Barranca Bermeja y que de alguna manera tiene unas relaciones permanentes con Barranca Bermeja, pudiéramos ofrecer una serie, digamos, de actividades asociadas al tema de entretenimiento, de el tema deportivo, el tema de recreación, el tema cultural, el tema artístico, que pudiera absorber y recoger también población de estos territorios. Que vengan a la ciudad y que vivan, digamos, ese tipo de dinámica, ¿cierto? Nosotros sentimos que también hay que ver la región como un mercado. Siento que ahí nos hemos quedado cortos y creo que ahí, por ejemplo, sectores como ese tienen un alto potencial para poder capitalizar mano de obra. Bien, hay algunos que comentan que la situación puede ser peor porque hablan de la alta informalidad que existe en la ciudad y que quizás se le mide como que encontró trabajo porque tienen dentro de la informalidad generan una oportunidad de ingreso. Al respecto, ¿usted cómo ve ese análisis? Yo lo comparto y es incluso, Daniel, eso es una realidad no solo de la ciudad, es una realidad del país y incluso que uno tiene que leer, digamos, con mucha prudencia, por ejemplo, los datos de mercado laboral, incluso a nivel nacional, porque si bien es cierto, por ejemplo, que tú mencionas, el último dato a nivel nacional nos muestra la tasa de desempleo, digamos, más baja de los últimos años. Pero lo que también hay que reconocer es que cuando ese dato sale, ese dato también, digamos, ese dato no me muestra la informalidad, porque resulta que de las formas como, digamos, se hace ese cálculo, se hace la pregunta al ciudadano, a la ciudadana cuando se le está consultando, pues digamos que se le pregunta si ha obtenido o no ingresos, o sea, si ha obtenido unos ingresos, entiendo yo como que en la última semana, pero no te preguntan de dónde vienen esos ingresos o si tienes unas condiciones en las que estás afiliados a ARL, estás, digamos, pagando los temas de seguridad social, en fin, incluso ese es un tema que vale la pena analizar. Incluso a nivel nacional empiezan las preocupaciones respecto al tema. Muchos sectores reconocen que si bien es cierto, la tasa de desempleo bajó, y eso por supuesto hay que resaltarlo, no podemos tampoco perder de vista o desdibujar que el otro componente de informalidad sigue aumentando y por supuesto pues Barranca no es ajena a eso. Desafortunadamente, Daniel, los sectores que tienen mayor tendencia a absorber mano de obra, como el caso de comercios, son los sectores también en donde está, digamos, el tema de informalidad se acrecienta muchísimo más, ¿sí? Esa es una realidad también que tenemos que identificar, ¿sí? Pero efectivamente la lectura es válida, nos pudiera, digamos, si lo viéramos desde el punto de vista de condiciones de ingreso,
¿sí? O sea, de condiciones laborales, por ejemplo, creo que sería mucho más crítico, porque efectivamente las condiciones de informalidad pues nos darían una cifra mucho mayor. Bien, por último, Richard, ¿cuál es la salida como para reducir esta situación? ¿Cuál sería el norte? ¿Qué norte podría tomar la ciudad para no seguir abanderando estas cifras tan preocupantes? Bueno, yo creo que esa es una pregunta, Daniel, compleja. Compleja, no creo que exista una receta única respecto al tema. Sin embargo, creo que hay varias cosas que se pueden resaltar. Lo primero, y hay que señalarlo, es que, y no necesariamente lo menciono por este dato relacionado con lo del DANE, sino con otra información que sacamos nosotros en el análisis de dinámica laboral y que tiene que ver con el proxy que hacemos del tema de empleo formal a partir de la base de datos de Fasecolda que recoge los registrados en las aseguradoras de riesgos laborales. Y eso nos muestra también que hay una realidad y es que el sector asociado a administración pública y defensa absorbe mucha mano de obra. Entonces, esto también nos lleva a pensar de que efectivamente hoy, por ejemplo, los entes territoriales pues juegan un papel fundamental, no solamente en facilitar condiciones, en definir acciones de política pública para el sector empresarial, que al final es el que también contrata, sino que se vuelve también un contratante, ¿sí? O sea, también está absorbiendo mano de obra, lo cual por supuesto es importante porque imaginémonos donde eso no pasara, creo que sería mucho más complejo, ¿sí? Sin embargo, creo que también no podemos perder de vista que parte de la misionalidad que tienen los entes territoriales, y no hablo solo de Barranca hablo en general, es definir las acciones, o sea, dar un derrotero y definir acciones de política pública para que el sector empresarial o el sector privado se sienta que también tiene condiciones que le favorecen para poder generar empleabilidad. Sí, creo que ahí hay un reto enorme. Insisto en que hay sectores, nosotros tenemos un potencial en el tema de entretenimiento, arte, cultura, recreación, y si yo veo eso y veo un mercado regional, no local solamente, y empiezo a generar desde la misma institucionalidad y a fomentar, como entiendo algunos se han empezado a hacer, y eso es de resaltar, alguna serie, digamos, de festivales, ferias, concursos que se extrapolen, que no solo solamente miren el mercado de Barranca, sino que inviten a Puerto Wilches, a Sabana, a Yondó, a San Pablo, y logremos traer en alianza con ellos ese tipo, digamos, de público para que venga acá y absorba y consuma, porque a la larga es un tema de consumo. Y hablo de consumo desde el sector transporte, desde el sector alimentación, desde el sector hotelero, desde el sector entretenimiento, ¿sí? Yo siento que ahí hay un reto enorme. Te pongo un ejemplo. Que en algún momento lo mencionaba, no sé si se ha hecho y si se está haciendo, lo felicito, eh, y es, nosotros decíamos, mire, los cines, por poner un ejemplo de los cines, ¿cuántos digamos, de los cines que acá, digamos, tenemos dos, tienen estrategias para poder traer, por ejemplo, los niños de Yondó, de Puerto Wilches, de Sabana, que allá no tienen un cine, pero que igual que como todos nosotros tienen derecho también a ese tipo de entretenimiento? Pero ¿qué tipo de estrategias se están montando, por ejemplo, para de la mano con la institucionalidad ya, con los colegios, qué sé yo, poder fomentar que ellos vengan también acá? Y si él viene, viene el padre de familia, y si viene el padre de familia, pues puede haber un consumo. Ahora, no lo pensemos solo en cine. Si yo hago eso y genero torneos, digamos, deportivos, actividades artísticas, y genero esas alianzas con la región, estoy viendo un mercado regional. Entonces, yo siento que ahí, pues puede que no nos resuelva todo, pero siento que ahí hay un potencial que no hemos sabido aprovechar. Gracias, Richard, por atendernos a esta hora. Bueno, con todo gusto. Richard Trana, director del Centro de Estudios Regionales, con él hablamos sobre la situación de desempleo en Barranca Bermeja.